Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenido al canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Estamos contentos nuevamente que nos volvamos a ver mediante estas redes sociales. Y, mis queridos hermanos, el tema de hoy día se llama la adoración del sol y las estrellas. Algo muy común en los tiempos bíblicos hasta hoy día ya. Vamos a ver hoy día cómo esta adoración todavía sigue vigente hoy día de manera muy astuta de parte del diablo. El libro de Éxodo capítulo 20 y el versículo 4, el Señor Israel le daba la siguiente amonestación. Vamos a leer el nombre del Señor y de ahí lo vamos a analizar juntos, ¿qué les parece? Éxodo capítulo 20, versículo 4, el segundo mandamiento de Dios. No te harás imagen, ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo. Bien interesante, mis queridos hermanos, el mandamiento decía que no había hacerse imagen lo que estaba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Bueno, sabemos nosotros lo que estaba en los cielos en este momento. Bueno, hoy día nosotros decimos que Dios está en los cielos, los ángeles, pero en especial Dios hablaba este punto porque en los tiempos bíblicos los egipcios y muchas culturas adoraban el sol, adoraban la luna y las estrellas. Hasta los planetas, mis queridos hermanos, eran adorados. Por eso el Señor decía que no había que hacerse imagen como objeto de adoración de lo que estuviera arriba en el cielo. Esto es lo que hoy día nos interesa a nosotros, mis queridos hermanos, la adoración del sol. Los hombres comenzaron a adorar los astros. Y nosotros sabemos muy bien que cuando nosotros adoramos a los astros, se está adorando al diablo. Porque el profeta Isaías, mis queridos hermanos, al diablo se le llama el lucero de la mañana. Si nosotros vamos al libro de Isaías, capítulo 14, en la adoración de las estrellas, el sol y la luna, a quienes estaban adorando era al diablo, porque el diablo desde el comienzo, él quería ser adorado. Y buscó maneras, de manera, mis queridos hermanos, indirecta para ser adorado a él. Isaías capítulo 14 y versículo 12 dice: ¿Cómo caíste, dice, del cielo, oh lucero? Al diablo se llama lucero, ¿ya? La palabra lucero significa en latín Lucifer, ¿ya? Luz brillante, lucero. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Así que el diablo se llama lucero, ¿ya? Adoración a los astros. Ahora, bien interesante que a pesar que el Señor, hermano, amonestó muchas veces que los israelitas no tenían que adorar los astros, también lo dijo en el libro de Deuteronomio. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 4 y el versículo 19. Aquí el Señor decía claramente, ¿cierto? Si alzaban los ojos al cielo, no tenían que adorar a los astros. Los astros, como dice un Salmo 19, da la gloria de Dios, da la gloria a los astros, no tienen problema. Es la actitud que tenía el hombre de adorar estos astros. Por eso decía acá de Deuteronomio 4:19, no sea, dice, que alce tus ojos al cielo, y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército de los cielos, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concebido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Es decir, que no fueron los astros que concibieron, no fueron los astros que crearon todo. Los astros simplemente, mis queridos hermanos, dice la Biblia bien claro. La Biblia dice que Dios creó el sol para darle vida acá a la tierra. Con la luz del sol nosotros vivimos, se producen muchas cosas maravillosas. Dice la Biblia que los astros fueron para medir el tiempo, la semana, los días y los años, para que nos organizáramos. Pero Dios jamás puso los astros, mis queridos hermanos, para regir nuestra vida, como dice la astrología, que dependiendo de dónde nacemos, en nuestra vida va a ser regida por los astros, sino que la vida la formamos cada uno de nosotros, sea para bien o sea para mal. Así que el Señor le decía a los israelitas que no tenían que adorar el sol, la luna y las estrellas. Pero vamos a ver, mis queridos hermanos, que ellos fallaron. Vamos a ver el libro de Ezequiel. Llega la apostasía dentro de la iglesia de Dios y se introduce la adoración del sol dentro de la iglesia de Dios. Aquí en el libro de Ezequiel capítulo 8 y el versículo, mis queridos hermanos, vamos a leer el versículo 16, ¿ya? Dice acá el libro de Ezequiel 8:16, dice: me llevó al atrio dentro de la casa de Jehová. Es decir, que esto se está efectuando dentro de los recintos del templo de Dios en Jerusalén. Y aquí
junto a la entrada del templo de Jehová, imagínense, dentro del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltos del templo de Jehová. Tenían las espaldas, mis queridos hermanos, dándole las espaldas al templo de Jehová, y su rostro hacia el oriente. Adoraban al sol, y postrándose hacia el oriente. Vemos solo acá, mis queridos hermanos, que en Israel cae en la adoración. Algunos reyes adoran la luna, el sol, las estrellas. Y hermano, y así se está, lamentablemente, desobedeciendo el segundo mandamiento, que decía que no había que adorar nada que estuviera en el cielo. Increíble, hermano, el poder del diablo, como tiene el diablo de extraviar las mentes, que los seres humanos terminan adorando la creación, los planetas, que no lo pueden escuchar a uno, es Dios el que escucha la oración, y adorando el sol, inclinándose y dándole la espalda al Señor. Ahora, hermano, algo bien curioso que sucede en esto, ¿ah? ¿De qué manera nosotros hoy día podríamos estar adorando el sol? Vamos a ver una manera. Mira, aquí yo le tengo un registro. El 7 de marzo del año 321, lo que hace el emperador romano Constantino. Esto es lo que dijo él y fue registrado en la historia. Dice que el emperador Constantino el Grande declaró en el año 321 que el domingo tenía que ser el día de descanso. Constantino dijo que en ese año 321 que el día de reposo tenía que ser el domingo, en el venerable día del sol. En el venerable día del sol. Es así, mis queridos hermanos, como se sacó el día de Dios. Ustedes saben muy bien el libro de Éxodo, capítulo 20, y en el versículo 8 dice: acuérdate del sábado para santificarlo. El Señor dio el sábado. Pero Constantino saca el sábado y pone el día del sol. Es decir, hermano, hoy día todas las iglesias que están guardando el domingo, yo no estoy hablando de hacer un culto. Usted puede hacer un culto lunes, martes, miércoles, toda la semana. ¿Dónde está el pecado? Cuando yo digo que el día domingo es el día del Señor. Porque la palabra, hermano, nosotros entendemos un poquito, Dios en la semana no le puso nombre. Cuando usted le puso los números, día 1, 2. Cuando llegó al séptimo, el Señor le llamó Sabbat, que no tiene nada que ver con sábado, porque la palabra sábado significa Saturno. Sino que Sabbat es como que se parece a veces. Sabbat significa cesar, descansar. Pero vemos nosotros que después, hermanos, según la profecía de Dios, había una profecía que se iba a atentar contra los mandamientos de Dios. ¿Y dónde está esta profecía que se iba a atentar contra los mandamientos de Dios? En el libro de Daniel. En Daniel capítulo 7 y el versículo 35 se habla que se iba a atacar los tiempos y la ley. 7:25 dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y esta es la parte importante del texto. Pensará en cambiar los tiempos. Los tiempos fueron cambiados, porque en la semana bíblica, el primer día de la semana era el domingo, ¿cierto? Aquí se saca el día, mi querido hermano, el día sábado, y se pone el domingo, y se cambia la semana. Ustedes saben muy bien que la semana hoy día no tiene números, sino que la semana hoy día tiene nombre. Lunes por la luna, martes por Marte, miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter, el viernes por Venus. La palabra sábado, que no tiene que ver con Sabbat, significa Saturno, y el día domingo, el día del sol. Y así como se cambia, ¿cierto?, los tiempos. Pero no solo se iba a pensar en cambiar los tiempos, dice la Biblia acá. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y la ley. Por eso hoy ya nosotros vemos que la ley de Dios ha sido cambiada por el día del sol. Interesante, ¿cierto? La Biblia dice, mis queridos hermanos, que el día de reposo se va a seguir guardando hasta en el cielo. Si nosotros vamos al libro de Isaías, capítulo 66, se lo puede buscar en su Biblia, latinoamericana, católica de Jerusalén, cualquier Biblia, mis queridos hermanos, vamos a encontrar la misma idea. Aquí en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 22, miren lo que va a suceder en la nueva tierra. 22 dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, lógicamente, nuevos cielos y nueva tierra son eternos. Dice: así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y este versículo aquí importante, ¿ya? Dice de día de mes en mes, y aquí sale, de día de reposo en día de reposo. Aquí la palabra de Dios habla de día de reposo, en hebreo Sabbat, y se aplicaba al sábado.
Porque el día domingo en la Biblia se le llama el primer día de la semana, así como dice Cristo resucitó en el primer día de la semana. Entonces, cuando se habla del domingo, se habla como el primer día de la semana. Pero la palabra acá, el reposo, sabbat, se está haciendo alusión acá, no los reposos. Porque muchas veces la palabra sabatón en griego, que significa sábado solemne, estos eran los días que caía la fiesta solemne. Pero este es el descanso semanal. Vendrán días de reposo, todos adorarme delante de mí, dice Jehová. ¿No le parece a usted, mis queridos hermanos, que es maravilloso como la palabra de Dios? No hay duda, hermano, que yo creo que en todas las iglesias hay verdades y en todas las iglesias también hay errores. Las doctrinas de la palabra de Dios no son patrimonio de ninguna iglesia, aunque algunas las tengan, ¿ya? Pero a veces tienen deficiencia en otras cosas. Sino que las verdades de Dios, mis queridos hermanos, son patrimonio para cualquiera que lo quiera guardar. Hay muchas iglesias que dicen de que el sábado se dio en el Sinaí. Y es una mentira muy grande, porque el sábado se dio después de la creación. Una vez que el Señor terminó la creación, dice la Biblia que Dios reposó, bendijo y santificó el día sábado. Sino en Éxodo capítulo 20, versículo 8 dice, acuérdate del día sábado, acuérdate. El Señor no lo está dando, sino que el Señor lo está recordando. Es un recordatorio el día que el Señor creó el cielo y la tierra. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Es mi deseo, ¿cierto? Y es mi oración. Suscríbanse al canal, compartan estos temas con otras personas y toda la semana con la ayuda del Señor estudio, investigo, me preparo, ¿cierto? Para poder entregarle alguna novedad espiritual. Que Dios los bendiga y ahora vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por escudriñar tu palabra, que tú nos ayudes, Señor, a poder entenderla, captar. Los engaños del diablo son muy grandes, Señor, y muchas veces el diablo confunde. Si lo hizo con Israel, si el diablo engañó a los ángeles, a Adán y Eva, a los sacerdotes y reyes, Señor. Por eso tu palabra dice que en el tiempo final muchos serían engañados, Señor. Muchos, no pocos, muchos serían engañados. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a discernir la verdad y la mentira. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.